estaban chiquillos un juego que se llama las seguidillas, que una persona se ponía al frente y todos los que íbamos atrás teníamos que hacer lo que la persona de al frente hacía. Y la persona de al frente podía decir muchas cosas, pero nosotros estábamos al pendiente de lo que estaba haciendo porque teníamos que hacer absolutamente lo mismo que esa persona. Y en la vida personal, en la vida familiar, no es diferente. Como padres, a veces nosotros podemos decirle a nuestros hijos 1000 sermones, pero nuestros hijos van a aprender más de nuestra vida que de cualquier cosa que les digamos. Ellos van a tener como referencia nuestro proceder que quizás cualquier consejo que tú le pudieras haber dicho. El tema de esta mañana es una mirada que salva. Y voy a quitar este micrófono de aquí porque a veces soy un poco inquieto y me quiero mover. Una mirada que salva. Y ustedes van a verle sentido a este tema, al nombre de este tema, conforme vaya pasando y se vaya desarrollando el mensaje de esta mañana. El apóstol Pablo, hablando a los corintios sobre el pueblo de Israel, que pasó 40 años por el desierto, él les dice lo siguiente. Y aquí está hablando el apóstol Pablo sobre todas las experiencias que ellos pasaron, y que fueron muchas, pero muchas de esas experiencias la pasaron porque dice la escritura que Israel era un pueblo duro ¿de qué? De cerviz. ¿Y saben ustedes de dónde viene esta palabra duro de cerviz? Porque aquí nosotros tenemos un hueso que se llama el hueso cervical. Y cuando dicen que Israel era un pueblo duro de cerviz, es que no era un pueblo que se sabía inclinar, sino que era un pueblo que parecía que tenía paralizado este hueso, soberbio, altivo. Vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo precisamente hablando sobre esto. En 1 Corintios 10 dice lo siguiente: estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo, como ellos lo codiciaron. No sean pues idólatras como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Y en un día cayeron 23,000. No provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Ahí es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No forniquen como ellos lo hicieron. No sean desobedientes, no codicien como ellos lo hicieron tampoco. No sean idólatras como ellos. Y vuelve a decirlo también Pablo en el siguiente versículo. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que crea que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Es importante que veamos que el apóstol Pablo en este pasaje repite en 2 versículos la misma advertencia, que estas cosas se escribieron y quedaron plasmadas como enseñanza para ti y para mí, para que nosotros no las repitamos, para que nosotros no aprendamos de su mal ejemplo y que nosotros no caigamos en las mismas cosas que ellos cayeron. Y hoy quisiera tomar uno de estos incidentes que a ellos, a este pueblo, le sucedieron, porque pasaron por muchas cosas. Y poder traer la enseñanza que nos deja la palabra
Y de hecho este incidente que hoy vemos es el mismo incidente que Pablo precisamente está relatando en ese pasaje a los Corintios sobre las serpientes. Acompáñeme a Números 21. Vamos a estar leyendo del versículo del 4 al 9. Dice: partieron del monte Hor por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua. Y detestamos este alimento tan miserable. Y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado, porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el pueblo, con el Señor, para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. Y el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguien y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Es muy importante que digamos que cuando estamos hablando de que era una serpiente abrasadora, no crea que era una serpiente que abrazaba, ¿verdad? Cuando dice ahí la escritura que era una serpiente abrasadora, era una serpiente peligrosa, venenosa, altamente venenosa, mortífera. Y si ustedes pusieron atención al pasaje que leímos al inicio del capítulo 10 de Corintios, Pablo relata este incidente en uno de sus versículos, que el pueblo provocó al Señor y el Señor envió esta plaga de serpientes. Pero es irónico que antes de que esto sucediera, antes de que el Señor enviara esta plaga de serpientes, el pueblo, los 3 versículos anteriores, los 3 versículos primeros de este capítulo 21, habla del que el pueblo estaba teniendo una gran victoria sobre su enemigo. Qué irónico, ¿verdad? Después de pasar por un tiempo de victoria, por un tiempo donde el pueblo realmente exterminó a su enemigo completamente, ahora está siendo afligido por una plaga de serpientes. Miren lo que dice los primeros 3 versículos de ese capítulo 21. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que Israel subía por el camino de Atarim, peleó contra Israel y le tomó algunos prisioneros. Entonces, ¿qué hizo Israel? Entonces Israel hizo un voto al Señor y dijo: si en verdad entregas a este pueblo en mis manos, yo destruiré por completo sus ciudades. ¿Y qué hizo el Señor cuando el pueblo pidió eso? Y oyó el Señor la voz de Israel y les entregó a los cananeos. E Israel los destruyó por completo, a ellos y a sus ciudades. Por eso se llamó aquel lugar Horma. Y Horma es una palabra hebrea que significa destrucción total. Y qué irónico es esto. Israel en ese momento hace un voto al Señor y le dice: si tú nos entregas a nuestro enemigo, nosotros los vamos a destruir por completo, Señor. Si tú escuchas nuestro ruego, nuestra petición, nuestra voz. Y el Señor los escuchó y se los entregó. Israel obtuvo una gran victoria ese día por medio del Señor. En otras palabras, era un momento de celebración nacional. Era un momento donde el pueblo de Dios tenía que clamar al Señor
porque él había respondido y él había puesto al enemigo en sus manos. Era un tiempo para agradecer al Señor lo que él había hecho a su favor. La ocasión era para celebrar, para adorar a Dios, para mostrar ese agradecimiento a Él. Eso era lo que se suponía que debía de haber sucedido en ese momento después de la victoria. Pero no sucedió así. Sucedió todo lo contrario. Lo que leímos dice que luego de ese momento ellos entraron en una queja e impaciencia delante de Dios. Y le reclaman al Señor y a Moisés por el alimento que lo encontraban detestable. Dice la escritura que leímos, lo encontraban miserable. Y todos sabemos cuál era ese alimento, ¿verdad? El famoso maná. Y no es el grupo musical que ustedes están creyendo. Estamos hablando de un alimento. Y ellos lo encontraban miserable. Dicen los escritores o dicen los que ponen ciertos comentarios de que ese maná era como un cereal que el Señor traía desde el cielo y lo esparcía sobre toda la tierra, y el pueblo tenía que salir todos los días a levantar ese maná y a guardar por el número de su familia para todo ese día, la provisión de todo ese día. ¿Recuerdan ustedes cuando el pueblo le dijo al Señor: Señor, ya no queremos tanto maná, queremos carne? ¿Qué hizo el Señor? ¿Les trajo carne? Claro que les trajo carne. Y dice la escritura que hasta por las narices le salía la carne. Así dice literalmente. Así que la ocasión era para celebrar que el Señor había respondido a su ruego. Lo que leímos dice que luego de ese momento ellos entraron en una queja de impaciencia delante de Dios y le reclaman al Señor todo eso. Este alimento, Señor, ya lo encontramos miserable, detestable. Ellos lamentan que los hayan sacado de Egipto para venir a un lugar a sufrir. Aquí no hay ni alimento ni agua. Todo es tedioso. Vemos pura sequedad. Lo cual no era cierto. Porque si nosotros conocemos la historia del pueblo de Israel mientras estuvieron errantes por el desierto, sabremos de que el Señor nunca los dejó solos. Cuando ellos sentían que el sol les quemaba, el Señor les llevó una nube para que los cubriera del sol. Cuando ellos sentían que en las noches en el desierto tenían frío, quizás se sentían extraviados, el Señor puso una columna de fuego. Cuando ellos sintieron hambre, el Señor les trajo maná del cielo. No nos había dejado solos el Señor nunca. Y al leer el libro de Números, en donde están plasmadas todas estas experiencias del pueblo de Israel por el desierto, es interesante cómo estos relatos se parecen mucho a nuestras vidas mismas. Este pueblo había sido liberado de Egipto, pero todavía no había llegado donde debían de llegar, a la tierra prometida que el Señor les había dicho. Es ese desierto que se convierte en un proceso de formación para este pueblo. El Señor les dice que experimentar el desierto antes de la tierra prometida era la manera que Él quería llevarlos a aquel lugar para hacer una obra en ellos. ¿Cuánto le tomó al Señor sacar de Egipto a su pueblo? El tiempo que tuvo que convencer al faraón de que los dejara libres, nada más, ¿verdad? Después de esas 10 plagas. Pero ¿cuánto tiempo le tomó al Señor sacar a su pueblo, de su pueblo, a Egipto de su corazón? 40 años. Una mentalidad de esclavitud tremenda que ellos tenían. Y el Señor tenía que precisamente actuar en un curso intensivo durante esa trayectoria y esa errancia por el desierto. Necesitaba a una generación preparada para la conquista de la tierra prometida. La mentalidad de esclavos
La mentalidad de merecedores de todo, de nada más estirar la mano para que les dieran el pan, no les servía para conquistar la tierra prometida. Y el Señor tuvo que trabajar con ese pueblo durante 40 años. Y esa era la manera en que el Señor estaba haciendo con ellos. Pero el pueblo se había olvidado de dónde los había sacado el Señor. Es ese desierto que se convierte en ese proceso de formación para el pueblo. Mira lo que dice Deuteronomio 8:2: y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años. ¿Con qué propósito? Para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Había un propósito para ese desierto: formar al pueblo, probar al pueblo, transformar al pueblo. Pero a veces nosotros le sacamos a ese horno de formación, ¿verdad? Como que queremos que el Señor nos transforme sin ningún tipo de prueba, sin ningún tipo de lucha, sin ningún tipo de batalla. Señor, hazme nuevo, por favor. Pero así, mira, sin que yo tenga que realmente experimentar ese proceso. Pero ese proceso es el que te pule. Ese proceso es el que realmente forma lo que Dios quiere ver en ti. Y aplicándolo eso a nuestras vidas, es ahí precisamente donde nosotros nos encontramos. Estamos en un transitar luego de que hemos sido liberados. Y aunque sabemos que nuestro destino es el cielo y una eternidad con el Señor, mientras eso llegue, pasaremos por muchas experiencias difíciles. Seremos humillados, seremos probados, seremos afligidos con el propósito de forjar la imagen y el carácter de Cristo en nosotros. De igual manera, otra cosa en la que podemos identificarnos y aplicarlo a nosotros es lo común de pasar por un desaliento, aún después de haber visto la mano de Dios y su obra en alguna situación que hemos vivido. Como que el ser humano es muy dado a sufrir amnesia cuando se trata de reconocer las bondades de Dios. Si ya hemos visto que Dios ha sido con nosotros en situaciones difíciles, ya sea en estas materiales, familiares, de salud o espirituales, debemos de aprender lo que dice David en el Salmo 103: bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él ha sido bueno. Pero como lo dije hace un momento, como que tenemos esa tendencia de inmediatamente olvidarnos de las bondades de Dios. De cuántas situaciones el Señor no nos ha sacado. De cuántas cosas el Señor no nos ha liberado. Y aquí el pueblo estaba olvidando de dónde el Señor los había sacado y están reclamando: ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¡Qué ironía! Como que es una burla para Dios. A veces el Señor nos ha sacado de un pozo lleno de fango. Y ciertamente una vez que nosotros hemos sido liberados de ahí, estamos pasando por una lucha constante con el propósito de transformar nuestra vida, fortalecer nuestra fe y parecernos cada vez más a Cristo. Esto no va a ser fácil. Va a demandar de nosotros el desprendernos de todo aquello que nos mantenía esclavizados. Pero habrá algunos que digan: ¿me sentía mejor yo en aquella vida? ¿Batallaba menos en aquella vida? Yo creo que sí. Porque a veces se ha malbaratado el evangelio.
Se ha diluido el evangelio. Y hemos hecho creer a veces a las personas de que la vida cristiana es una vida placentera, fácil, sin problemas, sin luchas, sin batallas. Todo lo tienes arreglado. Tú nada más crúzate de brazos y déjale todo a Dios. Ser cristiano te va a demandar. Ser discípulo de Jesús te va a demandar carácter, compromiso, valentía, desprendimiento de aquello que te mantiene cautivo, decisiones firmes. Te va a demandar. Dice Deuteronomio 8:11, cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Es entendible que el pueblo de Israel estuviera en ese momento un tanto ya desanimado. Para ese tiempo ya tenían 38 años peregrinando por el desierto. Esa gente que se encontraba en ese momento reclamando eran los hijos de la generación original que había salido de Egipto, porque todos los demás ya habían muerto en el trayecto por el desierto. ¿Recuerdan ustedes que eso fue lo que dijo el Señor? Solamente las personas, los jóvenes de 20 años para abajo, serán los que entrarán a la tierra prometida. Precisamente por otro incidente. Porque cuando el Señor mandó a aquellos 12 espías, vinieron y le reclamaron al Señor, ¿verdad? Señor, ¿cómo vamos nosotros a conquistar esa tierra? Nos está llevando a la boca del lobo. Ahí es difícil realmente entrarle ahí. Hay gigantes y para ellos, nosotros enfrente de ellos somos como escorpiones. Ciertamente es cierto lo que dijiste, eso es una leche donde fluye leche y miel, perdón, es una tierra donde fluye leche y miel, es la tierra prometida. Vimos ahí las frutas grandotas, las verduras grandotas, todo es bonito, pero no le entramos. ¿Por qué? Porque ahí nos van a exterminar. El pueblo se quejó esa vez también. Solamente 2 dijeron, vamos a entrarle al toro por los cuernos. ¿Recuerdan ustedes quiénes fueron, verdad? Josué y Caleb. Y el Señor dijo, ustedes van a ser los únicos de todos estos que fueron los que van a entrar. Pero todos los demás que se han quejado, todos los demás que se han levantado en contra de lo que yo he establecido, ninguno de ellos va a entrar. Solamente su descendencia. Y así fue. Este pueblo tenía ya 38 años errando para este pasaje que estamos leyendo. Así que es entendible su desánimo y su frustración, ¿verdad? ¿Cómo te encontrarías tú 38 años errando por el monte? Que estás a punto de entrar ya a la tierra prometida, pero que se te hacen las últimas 100 millas, se te hacen eternas. Así que ya se encontraban al límite, ansiosos por llegar y querían que la promesa de una tierra bendecida ya fuera un hecho. Y el pasaje que leímos dice que tuvieron que rodear la tierra de Edom, otro motivo más para su impaciencia. El rey de Edom les había dicho al pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel iban pasando por el desierto, le dijeron, hey rey, danos chance de entrar por en medio de tu territorio. Y el rey de Edom dijo, por aquí no entran. No van a entrar por ninguna parte de nuestro territorio. Así que si ustedes van para la tierra prometida, si ustedes van para Canaán, van a tener que rodear todo este territorio. Y otra razón más para sentirse quizás exhaustos. Wow. A veces esa es la impaciencia que nosotros reflejamos en el proceso de nuestro peregrinar en este mundo. Queremos que las cosas sucedan ya. Creemos en Dios, creemos en sus promesas, creemos que Él es fiel, creemos que
Todo lo que Él hace por nosotros es bueno, pero aún con todo eso decimos, ¿por qué no nos ahorra, Señor, el desierto? Y la bendición que nos vas a dar, dándola ya. Ya dándola. Lo que tú vas a hacer en mi vida, ya hazlo. ¿Por qué no me ahorras este proceso? ¿Por qué no me ahorras este curso intensivo de donde yo tengo que aprender la manera en como tú quieres que yo sea? Si hemos experimentado victorias en otro tiempo, ya sean victorias materiales, espirituales, familiares, matrimoniales, en nuestra vida cristiana, inclusive en nuestro ministerio, ¿qué tan difícil entonces puede ser para Dios darnos nuestra última victoria en esta guerra que hoy estamos enfrentando? Señor, esta última batalla, en todas las batallas han sido difíciles, pero esta batalla que estoy pasando hoy, siempre decimos que es la cruz más pesada que estamos cargando. Esta sí es la más difícil. Y no es cierto, lo que pasa es que ahora estamos más viejos y más débiles. Aunque queremos que el Señor nos saque inmediatamente de eso. Ahórranos, Señor, estas luchas. Ahórranos, Señor, estas dificultades. Ahórranos, Señor, esta aflicción. Ahórranos esta tristeza, Señor. Yo creo que sin duda alguna Dios sabe perfectamente lo que hace. Y debemos recordar que el mismo que nos sacó de Egipto nos conducirá sanos y seguros hacia nuestro destino final. Tenemos que creer. Aunque tú sientas que tu aflicción no la puedes. Los de Israel en ese momento se encontraban abatidos, ofuscados y quizás sentían cierta frustración. Y dijeron de la provisión que Dios les había dado algo que nunca habían dicho antes. Que ese alimento era algo miserable. Que ese alimento era algo detestable. Nunca lo habían dicho antes. Pero en ese momento se sentían quizás hasta el límite, que dijeron, lo que estamos comiendo ya no lo queremos seguir comiendo. Lo que sí habían hecho antes en muchas ocasiones era quejarse, murmurar y cuestionar a Dios. Ese era un mal recurrente en ese pueblo. Para darnos una idea, esta queja que estamos nosotros leyendo en Números 21 es la séptima queja de ese libro de Números. Así que era una acción recurrente en el pueblo de Israel, estarse quejando, estar murmurando. Había un espíritu de inconformidad permanente en ese pueblo. Y viendo el paralelo y la similitud nuestra con esta historia, como que ese es el corazón nuestro. Nuestro corazón es rebelde, es ingrato, ambicioso. Cuestionamos los caminos de Dios y no vemos a veces su provisión. Señor, ¿ya me diste esto? Gracias, pero ahora quiero esto. Señor, ¿tú me has dado esta bicicleta? Gracias, Señor, pero ahora quiero un carro. Señor, ¿ya me diste un carro? Pues ahora quiero dos. Señor, ¿ya me diste dos autos? Pero ahora quiero también un RV. Cuando me retire, Señor, y conocer. Como que no tenemos límite. Tenemos límite. Nosotros éramos chicos, como les he dicho, somos 12 hermanos. Una de las cosas que batallaba mi mamá siempre era la cuestión de mantener siempre una ropa decente para nosotros. Porque aparte de que éramos 12, éramos muy chiroteros, decía ella. Nos gustaba andar en la calle chiroteando, jugando guerras de lodo.
arrastrándonos, jugando de todos los, al bote robado, al cinto escondido, a los encantados, a esto, allá, allá. Pues llegábamos todos mugrosos. Y de tantas lavadas, pues los pantalones se desgastaban. Y yo recuerdo que yo le decía a mi hermano mayor: cuídame por favor ese Levi's, porque me toca a mí una vez que tú lo quites. No te arrastres tanto, por favor. Porque nos íbamos pasando, íbamos heredando la ropa. Sí. ¿Saben ustedes que el Señor fue tan bueno con este pueblo que las ropas de ellos no se desgastaron? Así dice la Escritura. Y conforme iban creciendo, dice que el calzado de los pies también iba creciendo. Suena algo raro, ¿verdad? Pero eso fue una promesa de parte de Dios. Ni sus calzados ni sus ropas se van a desgastar. ¿Por qué no existió eso en nuestros tiempos? Así que esa es nuestra actitud a veces, rebelde. A veces pensamos que nosotros mismos podemos tener mejores soluciones para nuestra vida que la solución que Él nos ofrece. Ese pueblo dijo: Señor, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Tomaste una mala decisión. Mejor nos hubieras dejado allá. Aquí no hay ni alimento que nosotros podemos disfrutar. A veces nosotros pensamos que el Señor toma malas decisiones. No. Todo lo que el Señor dispone es para nuestro bien. Todo. Aún las aflicciones, aún las pruebas, aún las luchas, todo lo que el Señor dispone es para nuestro bien. Hay caminos, dice la palabra en Proverbios, que al hombre le parecen buenos, pero al final son caminos de perdición. Aún ese camino estrecho que tú no lo ves tan bonito comparado con el camino ancho, ese es el camino que el Señor ha dispuesto para ti. Señor, es que mira, en ese camino yo no tengo el novio que quiero. Yo te lo estoy preparando porque ese camino es donde te lleva a la vida eterna. Señor, es que en ese camino no están las amistades que yo quiero. Esas amistades no te van a ayudar. Yo estoy disponiendo este camino. Señor, es que en ese camino no está la empresa, el trabajo, lo que yo quiero. Este camino te lleva a mí. No es lo que tú dispongas, no es lo que tú quieras, no es lo que tú veas. Es lo que el Señor ha dispuesto para tu bien. Y cuando hablamos de bien, vuelvo a repetir, no enfoquemos nuestro bien simplemente en cosas materiales, porque hay riquezas mucho más grandes que nada tiene que ver con lo material. El Señor está interesado en tu alma, en tu eternidad, en una esperanza verdadera. Y a veces nuestros ojos están enganchados solamente en cosas que nos hacen sentir bien y que se convierten en espejismos, pero esos espejismos son efímeros, son temporales y que nada nos va a dirigir a una eternidad con Él. ¿Cuántas veces nosotros actuamos de la misma manera? De pronto pasamos por situaciones que Dios permite para nuestra formación. Y nos olvidamos de que Él ya tiene toda nuestra vida armada y figurada de principio a fin. Y que todo está en su control. Y en lugar de aprender de todo eso que Dios está usando para pulirnos, para moldearnos, se nos hace más fácil quejarnos y murmurar y decir: ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué me trajiste a este lugar? ¿Para afligirme?
¿Por qué me quitaste esto, Señor? ¿Por qué no me permitiste hacer esto o aquello? Dios trabaja de esa manera. Y aunque quizás en tus emociones no lo puedas entender, Dios usa todo para bien nuestro. Y hay algo un poco irónico con respecto a lo que Israel está pasando mientras atraviesa por ese desierto. Y es la falta de capacidad de recordar las condiciones en que ellos se encontraban antes, cuando se encontraban en Egipto. Ellos estaban pasando por una brutal esclavitud. Estaban siendo azotados continuamente por el faraón. No tenían ninguna esperanza para ser libres. Y de hecho, ellos mismos fueron los que clamaron a Dios para que el Señor los liberara. Y ahora que están ellos pasando por ese proceso de ver una tierra mejor, se están quejando. Éxodo 3 nos habla precisamente de ese clamor cuando ese pueblo pidió que el Señor los sacara de esa esclavitud. Dice Éxodo 3, versículos 7 y 8, dice: y el Señor dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Así que he descendido para librarlos de manos de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa. Amén. ¿Quiénes clamaron? El pueblo. El Señor oyó y vio su clamor, escuchó su clamor y vio su sufrimiento. Y fue movido precisamente en compasión por ellos para liberarlos. Y ahora ellos se están quejando. A veces nosotros le hemos pedido al Señor que nos lleve a ver cosas mejores, que nos forme, que nos moldee, porque queremos ver resultados de todo eso. Y déjame decirte que pasaremos por un proceso que nos demanda esfuerzo, compromiso, sacrificio. No podemos quejarnos de ese proceso. Todo eso está incluido en toda la manera en cómo el Señor trabaja para nuestro bien. Señor, necesito paciencia. ¿Dónde te va a poner el Señor para que desarrolles esa virtud? Enseguida de una persona que quizás no eres paciente, pero el Señor quiere sacar esa virtud en ti. Señor, necesito que fortalezcas mi fe. ¿Dónde te va a poner el Señor para que fortalezcas tu fe? Vas a perder el empleo quizás. Vas a tener que aprender a depender de Él totalmente. No, es que yo pensaba, Señor, que me la ibas a fortalecer sacándome el premio mayor de la lotería. Sí, chuchis. Tenemos que aprender cómo el Señor trabaja con nosotros. Quiero serte más fiel, Señor. Quiero servirte. ¿Dónde te va a poner el Señor? ¿Quieres servirme? Ok. Yo siempre les digo a las personas que se incluyen en el servicio: tenlo por seguro que desde el momento en que tú decides servir al Señor, vas a tener luchas. Vas a tener luchas. Desde el momento en que tú decides entregarle tu vida completamente al Señor, vas a tener una prueba. Porque el Señor desea que tu sí sea sí. Para eso te va a moldear. Va a tratar contigo. Y en este caso específico, el pueblo estaba pasando por una reprensión de parte de Dios. En el momento que ellos se quejaron, cuestionaron a Dios y dudaron de sus maneras de tratar con ellos.
desechando y teniendo en poco esa provisión. En ese mismo momento el Señor les mandó una plaga. No hubo ningún interlocutor para que les dijera, ¿sabes qué? Diles que vamos. No, en ese mismo momento el Señor les mandó una plaga de serpientes venenosas que les causaron la muerte a muchos. Eso es lo que leímos en el pasaje. Esa era la única manera en que Dios podía tratar con un pueblo duro de corazón, un pueblo terco, duro de cerviz. Y yo me imagino que esa plaga debe de haber sido un terror para el pueblo en ese momento. ¿Se imaginan ustedes? Que las serpientes se metieran a las casas de ellos, que de repente ellos estuvieran en la sala y de repente saliera una serpiente por el sillón y ¡pac!, los mordiera y muriera inmediatamente por el veneno. O que estuvieran dormidos en sus cuartos muy a gusto y de repente una serpiente por abajo de la cama salía y mordía a sus hijos. Se convirtió en una plaga continua para el pueblo. Muchos murieron, dice, a causa de las serpientes. Quizás aquellos que no eran mordidos vivían aterrorizados, ¿verdad? Para no ser mordidos. No vayas para la casa de fulanito de tal porque las serpientes mordieron a sus hijos y murieron. No te vayas para allá tampoco, no vayas para allá. Te tienes que estar cuidando constantemente. Quizás fue algo desesperante, aunque la Biblia no nos habla de el tiempo que duró esa plaga. Pero es ahí cuando el pueblo nuevamente se acuerda de Dios. Dice Números 21:7 que leímos. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Moisés, hemos pecado, porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. ¿Y Moisés qué hizo? Intercedió por el pueblo. Increíblemente, porque no sucede siempre así, en el momento en que el pueblo está pasando por la consecuencia de su pecado, ellos reaccionan, abren los ojos, entienden el mensaje perfectamente de parte de Dios a través de esa aflicción. Entendieron que habían pecado, entendieron su mal proceder y que estaban mal delante de Dios. Y digo que no siempre sucede así, porque a veces Dios trata con nosotros en diferentes maneras, ¿verdad? A causa de nuestra terquedad y nuestro deseo de seguir estando estancados, haciendo lo incorrecto delante de Dios. Pero a veces somos tercos. El Señor nos habla de una y otra manera. Eres infiel, eres inconstante, eres perezoso, no haces las cosas, eres desobediente. ¿Cuántas veces te he sacado de ese pecado y vuelves a hacerlo otra vez? Pero aún en esta testarudez es que reaccionamos. Dios sigue tratando con nosotros de una manera paciente, formándonos y alineándonos, permitiéndonos los golpes y descalabros, porque Él sabe que a veces esos golpes y esos descalabros son necesarios para bien nuestro. ¿Cuántas veces tú le puedes evitar a tu hijo que se dé golpes a causa de su necedad y de su terquedad? ¿Cuántas veces? 1, 2, 20, 40, 50. A veces será bueno que tú quites la mano, que permitas que se dé ese golpe. ¿Por qué? Porque a veces es la única manera en que aprendemos. Amén. Hebreos 12:7 dice: es para su corrección que sufren. Dios los trata como hijos. Porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Es para nuestra corrección. Y aunque no todas nuestras aflicciones son acciones correctivas de parte de Dios a causa de nuestros pecados, en este caso del pueblo de Israel sí lo es. Porque a veces existe un trato de Dios en nosotros, no por un pecado cometido, sino por una virtud que el Señor quiere sacar en nosotros, como lo dije hace un momento.
No todo lo que nos aflige es porque nosotros lo hemos provocado. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor sanó a aquel ciego? Inmediatamente los discípulos vinieron, Señor, Señor, ¿y esta ceguera es porque pecó o porque pecaron sus padres? Querían ver realmente dónde estaba el hilo, ¿verdad? Y el Señor les dijo, no, cálmense. No sean tan juiciosos. Ni este pecó ni sus padres. Esto ha sucedido para que la gloria de Dios se manifieste. El pueblo reconoció que habían sido ellos los que habían pecado. Y qué bueno, porque eso lo llevó a arrepentirse y pedirle a Moisés que intercediera por ellos. Y Moisés, que en este caso es comparativo a nuestro Señor Jesús, ya había intercedido en varias ocasiones por el pueblo. Moisés se había convertido en el mediador de planta entre Dios y el pueblo. Lo mismo que Jesús para nosotros, como lo dice Romanos 8:34, que Él es intercesor y que está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Moisés, movido por la necesidad y la aflicción del pueblo, intercede por ellos, y vemos lo sorprendente y lo extraña de la respuesta de parte de Dios. Lo que leímos en Números 21 del 8 al 9 dice: y el Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente abrasadora. Ya les dije que abrasadora no es una serpiente que abraza. Una serpiente abrasadora, y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce. El Señor no le dijo de qué material lo hiciera, pero yo pienso que ese metal era el material más manejable para poder hacer esa serpiente. Dice, y el Moisés hizo una serpiente de bronce y las puso sobre el asta en alto. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguien y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. El príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, dijo este comentario sobre este relato, y a mí me pareció interesante y lo quiero compartir con ustedes. Él dice: a pesar de todas estas provocadoras rebeliones y detestables atrocidades del pueblo de Israel, el Señor aún escuchó su oración y se compadeció de ellos. Esto es verdaderamente asombroso, muy propio de Dios. Se podría haber pensado que el Señor habría cerrado sus oídos a sus oraciones, ya que ellos habían cerrado sus oídos a sus amonestaciones. Pero no fue así. Él tenía un corazón de padre, y ver sus dolores conmovió su alma. El sonido de sus clamores conmovió su corazón y fue movido a compasión. Su ira más feroz hacia su propio pueblo es una llama temporal, pero su amor arde para siempre como la luz de su propia inmortalidad. Y lo extraño de la respuesta de Dios es que ellos le pidieron a Dios que le quitara las serpientes, y Dios le dice a Moisés: haz una serpiente de bronce y ponla en alto a la vista de todos. Un autor dice que pareciera una burla el buscar una cura en aquello que producía la aflicción, porque le resulta paradójico que lo que le causaba la muerte ahora le diera la vida. Pero Dios estaba tratando con su pueblo aún en esa manera de trabajar, en esa respuesta. La serpiente en la cultura judía era un animal detestable, que significaba el mal y el pecado. Ese fue el animal que el tentador usó para hacer caer al hombre. Y el pueblo había dicho que la provisión de Dios era detestable. Y como que el Señor está dándoles una enseñanza de cómo esa serpiente detestable ahora puede significar la salvación para sus vidas físicas. Así es como Dios trabaja. No lo entendemos, pero Dios trabaja de esa manera. Pero hay algo aún más profundo ahí. Si nosotros podemos adelantarnos un poco, la muerte en el madero era algo considerado detestable. De hecho, uno de los pasajes de los evangelios dice que maldito era la muerte en el madero. Pero el ver al cordero inmolado en la cruz
pagando el precio total por nuestra salvación, por la condenación a causa de nuestros pecados, por medio de su sangre, significa la vida para nosotros. De hecho, Isaías 53 dice que varón de dolores, experimentado en quebrantos, que su rostro fue desfigurado. Y algunos escritores dicen que fue tan impactante la imagen de Jesucristo una vez que él fue azotado, que fue torturado, que la gente veía detestable esa imagen. Destrozado su cuerpo completamente a causa de los latigazos, a causa de esa corona de espinas, a causa de esa lanza atravesada en su costado. Pero esa imagen detestable ha significado para nosotros nuestra redención. Esas llagas que quizás para otros pudieran decir es algo que no podemos ver. La palabra dice que por sus llagas tú y yo somos sanados. También vemos la simpleza y la sencillez de la provisión de esa cura. Dice la escritura que leímos que la persona que era mordida solamente tenía que ver a la serpiente de bronce que estaba en el asta y esta vivía. No tenía que ser llevada a la casa de una persona, no tenía que ofrecer a esta persona un sacrificio especial para ser sanado ni nada de eso. No tenía que esta persona mandar a llamar a un sacerdote y que ese sacerdote fuera santificado para poder nosotros ser sanados. No, era una cura sencilla y eficaz. Solamente mira hacia donde está la cura. Aquella persona tenía que ser ella misma la que mirara, porque ella misma es la que tenía el veneno en su corazón. No podía ser un familiar, ¿sabes qué? Me acaba de morder esta serpiente, pero no puedo ir a mirar el asta, por favor hazlo tú por mí. No, tenía que ser la misma persona que tenía esa sustancia mortífera dentro de su cuerpo, mirar esa serpiente y ser sanada. Y aquí también hay otra enseñanza. Mira y vivirás. Ese es el mensaje. A ellos se les dijo: tu sanidad, tu salvación no depende de lo que tú hagas, depende de la gracia de Dios, que ha dado una ordenanza, que solamente mires hacia una escultura mal hecha y vivirás. No importa la condición de gravedad de la persona. Y aquí hay una analogía profética, si es que se le puede llamar así, no sé si existe esa palabra, pero quiero decirle, o una metáfora profética. Porque si nos adelantamos unos 1500 años de esta historia, nos encontramos a Jesús hablando con un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso, miembro del Sanedrín. Y ellos hablaban sobre cómo puede una persona alcanzar la salvación. Recuerdan ustedes que ese fue el diálogo entre Jesús y Nicodemo. Nicodemo, quien fue verlo a oscuras precisamente para no ser sorprendido durante el día por vergüenza, porque él era un líder religioso. ¿Cómo podía un líder religioso estar preguntándole a aquellos que ni siquiera que no lo reconocían como el Mesías qué se necesitaba para ser salvo? Y Jesús simplemente le dijo: Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Porque nadie que no nazca de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Y Nicodemo todavía quizás un poco más cerrado de la cabeza que tú y yo. O no sé, quizás en ese momento se le cerró completamente él. ¿Qué significa eso, Jesús? ¿Significa que yo me tengo que meter nuevamente al vientre de mi madre y salir otra vez? No te hagas, Nicodemo. Yo lo que te estoy diciendo es que tú tienes que aceptarme a mí
tienes que nacer de nuevo espiritualmente, en el Espíritu. Y mira lo que dice Juan 3, 14, 16. Del 14 al 16. Y aquí nosotros le encontramos sentido al tema de este día. Y como Moisés, aquí hablando Jesús con Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Amén. Y después viene el versículo que todos nos encanta y que lo hemos dicho una y otra vez. Y aquí viene lo bueno. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Prácticamente Jesús le está diciendo: Nicodemo, yo soy a quien tú debes de mirar. El mundo entero ha sido mordido por la serpiente y a causa de eso están en peligro de pasar por una muerte eterna. Pero si hoy deciden mirar al único que puede salvarlos, vivirán eternamente. Y ese es el mensaje. El veneno que corre dentro de nosotros a causa del pecado solamente se puede quitar yendo al único antídoto provisto, que es Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y si no lo hacemos, moriremos eternamente. Y aquí la pregunta es: ¿estás dispuesto tú a ver tu condición y mirar a Cristo? Dice Hebreos: puesto vuestros ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Iglesia, ante un espíritu de engaño y de confusión que hoy estamos viendo por todo el mundo, es necesario que tú y yo miremos a Cristo. Es necesario que tú y yo miremos a Cristo. ¿De dónde nos ha sacado el Señor? De la esclavitud del pecado. De ahí nos sacó el Señor. ¿Estamos peregrinando todavía por esto mundo? Sí. ¿Vamos hacia una tierra mejor? Sí. Pero mientras eso llega, hay muchas batallas que tendremos que enfrentar. Muchas dificultades que tendremos que enfrentar. Muchas pruebas de fe que tendremos que superar. Pero si nuestros ojos están puestos en Jesús, Señor, tú eres mi Salvador. Tú eres mi Salvador. Tú eres la cura que yo necesito para mi alma. Tú eres mi sanidad. Tú eres mi restauración. Tú eres mi salvación. Podremos llegar hasta el final. Amén. Podremos llegar hasta el final. No te salgas de este proceso, porque este proceso es necesario. Aprendamos de él. ¿Están listos, grupo de alabanza? Y curiosamente, este canto que van a entonar el grupo de alabanza también se encuentra en Números. Y habla precisamente de una promesa de bendición para todos nosotros. Voy a pedir que por favor inclines tu rostro ahí donde tú estás. Señor mi Dios, te damos gracias por tu palabra.
Te damos gracias, mi Dios, porque a través de ella tú nos hablas. A través de ella, Señor, tú abres nuestros ojos. Nos ayudas a activar nuestro discernimiento espiritual. Ayúdanos, mi Dios, a mirarte a ti. A mirarte a ti. Esa es la mirada que salva, que nos ayuda a seguir adelante, a no perder el rumbo, porque hay muchas cosas que de pronto nos pueden enganchar en este mundo. Ayúdanos, Dios, ayúdanos, porque aunque estamos en este mundo, no pertenecemos a este mundo. Ayúdanos, Señor, a continuar caminando. Ayúdanos, esfuérzanos, restáuranos, sálvanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu verdad. Amén y amén. Voy a pedir que te pongas sobre tus pies, por favor.
Ahí donde estás, vamos a orar y orar por nuestras familias, por tu esposa, tu esposo, tus hijos, aquellos que están cercanos a ti, y declarar que es la bendición, la del Señor, la que viene a nuestras vidas. Señor, te damos gracias por todo lo que has hecho, porque nos has bendecido abundantemente con bendiciones espirituales que vienen directamente de tu mano. Hoy quiero agradecerte por mi esposa, Señor, y la bendigo, Señor, en tu nombre. Que obres en ella, obres en su vida, obres en su corazón. Que sea la fortaleza de tu Espíritu Santo, la fortaleza que viene de ti, Señor, la que la sustente cada día de su vida. Hazlo así, Señor. Te rogamos por nuestros hijos, Señor. Que nuestros hijos puedan permanecer en tus caminos, Padre. Puedan permanecer en tus caminos, y si algunos de ellos se han apartado, hazlos volver hacia ti, Señor. Que te conozcan, Señor. Bendice nuestra descendencia, Señor, con toda bendición espiritual que viene de ti. A nuestros hijos, Señor. Gracias porque los has puesto en nuestras manos, Señor, para que les mostremos tus caminos, Señor, y que nunca se aparten de ellos, Señor. Nunca. Ahora, Señor, te pedimos por cada uno de nosotros, Señor, ayúdanos a permanecer firmes en la fe, Señor, conociéndote y sirviéndote a ti, Señor. Perdona cuando nos hemos desviado, Señor, y ayúdanos cada día, Señor. Te amamos, Señor, porque tú nos has amado primero. Te amamos, Señor, porque tú nos has amado primero con un amor incalculable, Señor. Eres el Rey de nuestra vida y de nuestro corazón, Señor. Exáltate, Señor, en medio de tu iglesia. Exáltate, Señor, en medio de la alabanza de tus hijos. Y bendice esta casa, Señor. Bendice al pastor de esta casa y a su familia, a su esposa y a sus hijos, Señor. Bendice esta casa, Padre. Es por ti que estamos hasta aquí, que hasta aquí hemos llegado, Señor. Es por ti que esta iglesia permanece de pie y firme, Señor. Gracias te damos por esta casa de adoración y servicio para ti, Señor. Bendito es el santo nombre de nuestro Señor. Aleluya. Y le damos un fuerte aplauso al Señor. Bendito eres, Señor, bendito eres. Nos despedimos con este versículo que dice: en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda sin casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Ustedes serán verdaderamente libres. No lo alcancé. Verdaderamente libres. Vivamos en esa libertad que el Señor nos ha dado. Aleluya. Dios les bendiga.